Nueva presentación del otoño literario de Aracena. Rodeados de libros, el pasado jueves conocíamos Al-Ándalus y las fuentes del oro, de José Luis Villar, un trabajo extenso de investigación que recoge la evolución de los pueblos que habitan el Sudán occidental y las relaciones que mantienen estos pueblos con las sociedades de Al-Ándalus, sin olvidar las rutas comerciales y el papel que jugó el oro en dichas relaciones. Al-Ándalus y las fuentes del oro es una investigación de muchos años sobre una parte de la historia de Andalucía que es bastante desconocida. Es la historia de las relaciones que durante los 8 siglos de Al-Ándalus mantuvimos desde este extremo de la península ibérica, nada más y nada menos que con los pueblos situados al sur del Sáhara, con los pueblos en la curva del Níger. Una relación de la que quedan vestigios de familias que desde Al-Ándalus cruzaron el Sáhara y llegaron hasta allí, y que es muy difícil además que podamos entender la historia de Al-Ándalus sin saber de esas relaciones. Sin saber de esas relaciones básicamente por un elemento. ¿Qué es lo que buscaban nuestros antepasados de hace 10 y 12 siglos en aquellas tierras tan lejanas? Pues un elemento fundamental para todas las civilizaciones que florecieron en el Mediterráneo desde la época antigua. Buscaban oro. Oro que se había agotado en las reservas que había antiguas en Europa o en el Próximo Oriente, y que sin embargo al sur del Sáhara existía en abundante cantidad y que incluso hoy día se sigue explotando oro en esas regiones. Y en busca de ese oro se organizaron las grandes caravanas de camellos que cruzaron el Sáhara, y en busca de ese oro comerciantes del norte de África, del Magreb y de Al-Ándalus acudieron allí. Sin ese oro, el florecimiento del califato omeya, el florecimiento del imperio almorávide o del califato almohade o del propio reino nazarí de Granada sería incomprensible. Ese oro fue el que permitió levantar las grandes civilizaciones islámicas en el occidente del Mediterráneo. Un trabajo que surgió casi por casualidad a raíz de un viaje de su autor a la curva del Níger. Pues todo esto surgió de una cosa un poco casual. Tuve la suerte hace muchos años, en el 2002 creo recordar, de viajar a Tombuctú, a la curva del Níger, y descubrí con asombro de cómo había familias allí, familias negras como es propio de la región, evidentemente, pero que me decían que ellos venían de Al-Ándalus, que sus familias habían llegado desde Al-Ándalus. Es verdad que es conocida la historia de los Armas. Los Armas es una comunidad que de los últimos andalusíes del siglo XVI, emigrados a Marruecos, que fueron enviados por el sultán de Marruecos a finales del siglo XVI, 1591, a hacerse con el control directo del país del oro. Ya no lo querían comerciar, sino lo que querían era ser los dueños del territorio. Y estos Armas, este grupo de soldados al servicio del sultán de Marruecos, la mayoría de ellos eran de origen andalusí. La propia palabra arma es una palabra castellana. Los llamaron arma porque llevaban armas de fuego y conservaron ese nombre de generación en generación hasta el presente. Y en Tombuctú siguen viviendo los armas, integrados por supuesto en la sociedad de allí, pero conservando la memoria de un pasado andalusí. Y a raíz de eso empecé a preguntarme, bueno, ¿esto es solo este momento o habrá más? Y buceando me encontré que había mucho más, que había 8 siglos de relaciones, 8 siglos de historia común. Abogado de profesión, José Luis Villar se declara todo un enamorado de la historia de Al-Ándalus. Bueno, pues yo llegué a la historia desde la infancia, poco más o menos, siempre me gustó. Fue algo que desde pequeño descubrí con mi madre, que era profesora de historia en el instituto de mi pueblo, y descubrí con asombro que antes que nosotros, cuando yo era muy niño, pues había habido otra gente que habían vivido aquí y que habían hecho muchas cosas, y eso me entusiasmó. Y luego ya de más mayorcito descubrí que en este trozo del occidente del Mediterráneo había habido entre el siglo VIII y el siglo XV una civilización espectacular, oriental, en pleno mundo occidental, ¿no? La civilización andalusí, y me enamoré de la historia del Al-Ándalus, ¿no? Luego pues estudié Derecho en la Universidad de Sevilla. El Derecho es mucho menos apasionante que la historia, pero me ha permitido ganarme la vida, más o menos, ¿no? Y siempre tuve la vocación de la historia de Al-Ándalus, y ya pues con alguna edad más pude hacer mi licenciatura en Historia, pude hacer el doctorado en Historia, ya más mayorcito, y eso es lo que me ha dado la oportunidad de seguir investigando fundamentalmente sobre la historia de Al-Ándalus. Un trabajo de investigación que quiere compartir con todos y que presentaba dentro de este otoño literario.
Bueno, a mí la Sierra de Aracena, como me gusta desde hace muchísimos años, venir a la Sierra de Aracena es venir a mi casa y para mí es un disfrute que me hayan invitado. Yo estoy encantado de volver una vez más a Aracena, a la Sierra, y de compartir este rato. Y lo que quiero es que este trabajo que yo he hecho, esta investigación, no se me quede para mí. Yo estoy contento con haberla hecho para mí, pero lo que quiero es compartirla con mis paisanos, ¿no?